Mi invitado dice que la pasión de Dios no es solo hablarle a los profetas. Él también quiere desesperadamente hablar contigo y todos los días. A continuación. Ahora mi invitado es conocido por su fuerte unción profética. Su ministerio profético es reconocido a nivel mundial por muchos líderes dentro de gobiernos, incluyendo las Naciones Unidas, pero su ministerio tuvo un comienzo dramático. Verá, en su cultura mucho dependía de la educación y él acababa de reprobar un examen que determinaría sus posibilidades educativas. Quiero decir, Tommy Iriomi estaba completamente devastado. ¿Cuántos años tenías aproximadamente cuando hiciste el examen? Tenía unos 15 años cuando hice el examen. Bueno, esa es una buena edad para quedar completamente devastado. ¿Por qué era aún más importante para ti? Vienes de una familia con antecedentes profesionales. Sí, mis padres eran ambos médicos. Mi papá es ginecólogo, ahora es consultor. Mi mamá es dentista y todos los miembros de mi familia, vengo de una familia de médicos y dentistas y abogados e ingenieros. Lo llamamos el sueño nigeriano. Así que definitivamente desde muy temprano me prepararon para el sueño nigeriano. Así que experimentar este nivel de fracaso fue devastador. Me llevó a un lugar, y a mi hermano gemelo también, de pensamientos suicidas. Pero ambos, y esto es lo más increíble, tuvieron el mismo sueño la misma noche que transformó por completo la vida de su hermano. Pero Tommy necesitaba un poco más de ayuda. ¿Cuál fue el sueño? Así que en este sueño yo me arrastraba para dar un antecedente, mi hermano y yo hicimos una oración sin saberlo el uno del otro. Yo dije, Dios, si eres real, muéstrame qué quieres hacer con mi vida. O mañana me voy a despertar y me voy a quitar la vida. ¿En serio? Estaba desesperado. Estaba sentado en el patio trasero, nunca lo olvidaré, en mi casa, y recé esa oración. Entré a mi casa y me fui a dormir. Mi hermano y yo compartíamos habitación, compartíamos la misma cama, y me quedé dormido. Él estaba cabeza abajo. Yo estaba durmiendo en la posición normal y tuve este sueño. Y en este sueño me arrastré por un agujero en mi casa y me alegré mucho de llegar al otro lado. Yo tenía sobrepeso en ese momento y tenía una enfermedad llamada raquitismo, una enfermedad en las piernas. Me sentí tan feliz de haber llegado al otro lado. Entonces me vi a mí mismo, o una versión de mí mismo, en un escenario. Esa versión de mí estaba haciendo lo que ahora sé que es predicar. En ese entonces pensé que él estaba gritando porque yo fui criado como católico. Así que ver esta experiencia de este tipo, simplemente esta versión de mí que no tenía raquitismo, que no tenía sobrepeso, que no tenía asma, predicando con tanta valentía, me dejó asombrado. Fui transportado al escenario para poder observarme más de cerca y la gente simplemente coreaba. Y mientras escuchaba sus cánticos, los oí con más claridad. Era como un campo de fútbol. Pero si escuchabas con más atención, decían Jesús, Jesús. No fue Tommy. Y yo estaba furioso. Pensaba, ese es Tommy ahí arriba. No es Jesús, ese es Tommy. Porque yo quería ser un músico famoso. Así que pensé, ese no es el nombre correcto. Entonces un ser de luz brillante apareció en la esquina de la habitación. Y él dijo, hijo mío, tú me lo pediste. Es para lo que te he llamado. Me desperté, mi hermano se despertó, me senté, él se sentó y me miró y dijo, tuve un sueño. Resultó que tuvimos el mismo sueño, la misma noche, exactamente al mismo tiempo. Sabes, él no siguió lo que Dios dijo. Su hermano, ya sabes, sí lo hizo, él no. Pero un día, un viaje en el auto familiar, eso lo cambió todo. Sí, mi familia y yo volvíamos de un viaje nocturno y yo tenía unos 15, casi 16 años en ese momento y todos estaban dormidos en el auto, excepto mi papá que estaba conduciendo. Mientras íbamos en ese viaje, de repente escuché una voz que me llamaba por mi nombre, Tony, pero pensé que era mi papá llamándome para preguntarme sobre mis estudios, así que fingí seguir dormido. Y una luz se cruzó por mi... Pensé que yo era el único que hacía cosas así. Entonces escuché la voz de nuevo, pero esta vez una luz se cruzó por mis ojos. Tony, y abrí los ojos y miré a mi alrededor. Y le dije, papá, ¿te multó una cámara de velocidad? Él dijo, no. Le dije, pero me llamaste. Él dijo, yo no te llamé. Así que desperté a todos. Todos dijeron que no me habían llamado. Volví a dormirme. Y esta vez la voz me llamó por tercera vez. Y pregunté, ¿quién es? Él dijo, soy Jesús. Hoy el enemigo planea quitarte la vida, pero yo voy a salvarte y voy a llamarte al ministerio. ¿Qué tan clara escuchaste su voz? Fue audible.
He escuchado la voz audible 4 veces en mi vida. Esa fue definitivamente la segunda vez. Y casi me revienta los tímpanos. Fue así de real. Fue como si mi hermano o mi papá me llamaran, me dijeron que me pusiera el cinturón de seguridad. Le dije a todos que se pusieran el cinturón y seguí la instrucción. Luego dijo, grita, cuidado. Así que simplemente grité, cuidado, con todas mis fuerzas. Cambió de carril. En el momento en que cambió de carril, 5 autos chocaron entre sí en ese carril. Nosotros simplemente seguimos y lo perdimos por una fracción de segundo. Mi hermano dijo, ¿cómo supiste eso? Yo le respondí, Dios me lo dijo. Así que yo estaba en el asiento trasero del auto. Entregué mi vida a Jesucristo. Y entonces él comienza a moverse en lo profético. Dices que este confinamiento que la mayoría de la gente ve como una maldición, Dios en realidad lo ha usado ¿de qué manera? Bien, un día cuando nuestro primer ministro, Boris Johnson, hizo esta pregunta y esta declaración, todo el personal o negocios no esenciales deben cerrar. Escuché esa palabra no esencial y estuvo rondando en mi mente durante aproximadamente una semana. Y el Señor me dijo, Tony, ¿cuál es la esencia de la iglesia? Yo le respondí, ¿a qué te refieres? Él dijo, bueno, si la sal pierde su esencia, ¿de qué sirve? ¿Por qué deberían cerrarte si eres esencial? Así que empecé a sentarme y pensé, ¿cuál es la esencia de la iglesia? Y un par de personas, pastores, se reunieron para escribir una carta que enviarían a nuestro primer ministro, hablando sobre la esencia de la iglesia. Somos un banco de alimentos, proveemos para los hambrientos, somos un centro comunitario, servimos té y café. Y aún así, la pregunta seguía resonando en mi oído. ¿Cuál es tu esencia? Entonces me di cuenta, ¿sabes? Es casi como si estuvieras en el mástil de un barco, digamos que estás en el Titanic, a punto de hundirse y todo lo que tienes eres tú y tu teléfono, ¿sabes? No es que estés levantando el teléfono en el aire, buscando tu última puntuación en Candy Crush, lo sostienes en el aire para encontrar señal. Aunque el teléfono puede jugar, puede reproducir música, puede hacer otras cosas. Descubres la esencia del teléfono en la emergencia. En la emergencia, descubres tu esencia. Y creo que esta es una oportunidad crucial para que el cuerpo de Cristo vuelva a su esencia. Puede hacer muchas cosas, pero la esencia de la iglesia es la revelación. Edificaré mi casa sobre esa roca de la revelación. La gente no quiere oír hablar de Dios. Descubrí que la gente quiere oír a Dios. Y recuerdo que un día estaba en un taxi con un hombre llamado Muhammad, y Muhammad estaba conduciendo ese taxi. Y mi hermano le estaba predicando sobre Jesús, Jesús, Jesús. Y acabábamos de salir de una reunión profética. Y le dije a mi hermano, no le hables de Jesús. Dile lo que Jesús está diciendo. Y mi hermano dijo, bueno, díselo tú. Tuvimos una pelea en el coche porque interrumpí su pequeña predicación. Y de repente él empieza a conducir más rápido porque está tratando de llegar a casa y alejarse de nosotros. Él dice, sí, Jesús es un profeta, es uno de nuestros profetas. Y de repente le dije, sabes, Jesús no es solo un profeta. Él es el Hijo de Dios y quiere compartir algo contigo. ¿Quieres saber lo que Él tiene que decir sobre ti? Él dijo, sí. Y le dijimos, oh, Dios nos está mostrando que tienes problemas. Estabas vendiendo cocaína además de tu negocio de Uber. Ahora tienes problemas con el tribunal. Y Dios puede redimirte de ese tribunal. Él dice, sí, Dios mío. Empieza a reducir la velocidad del auto. Él dice, por favor, oren por mí. No lo puedo creer. ¿Cómo supieron esto? Nosotros le decimos, Jesús nos lo dijo. Eso pasa. Comenzaste este negocio de Uber para alejarte de la empresa familiar donde Él quería que trabajaras. Él dice, Dios mío. La aplicación de Uber dice, al final del camino, gira a la izquierda. Él giró a la derecha y nos llevó por el camino largo a casa, solo para que pudiéramos imponerle las manos y orar por él. Al final le dijimos, cuando llegues a tu casa, asegúrate de llamar a Jesús y recibirlo. Él dice, hermanos, me aseguraré de orar cuando llegue a casa. Y así hemos visto cómo una sola palabra de revelación puede transformar a cualquiera, porque la gente no quiere oír hablar de Dios, quieren escuchar a Dios. ¿Y sabes qué? Tommy entrena a grandes cantidades de personas en una organización. Se llama, me gusta el nombre, Nación Rig. Sí. Es un buen nombre. Gracias. ¿Qué es Rig Nation? Rig significa restaurando la generación de Isaacar. Isaacar era la tribu en 1 Crónicas 12:32 que tenía entendimiento de los tiempos y sabía lo que Israel debía hacer. ¿Sabes? La primera vez que leí eso dije, quiero tener entendimiento de los tiempos. Quiero saber lo que Israel debe hacer. Soy judío. Quiero saber lo que Israel debe hacer. Pero eso aplica. Quiero saber qué debe hacer mi familia. Quiero saber qué debo hacer yo a continuación. Quiero saber qué está pasando en este mundo. Bueno, la BBC en Inglaterra se entera de esto, de qué está pasando con este hombre que oró por la unción de Isaacar. ¿Y qué pasó? Bueno, tuve un sueño.
Y en ese sueño vi un gran barco. Yo sabía que se llamaba Europa y de repente vi a nuestro entonces primer ministro saltando de ese gran barco y él tenía un enorme cofre del tesoro lleno de dinero y todos los miembros de su gabinete estaban también en el agua con sus cofres del tesoro. Y dije, Dios, ¿qué es esto? Y el Señor dijo, el gran éxodo de Europa. Y de repente, mientras veía esta visión, me desperté y empecé a compartirla en un programa que hacía llamado The Watch. Esto va a ser un gran éxodo de Europa. Antes de que surgiera el término Brexit, de repente el Brexit, que es la salida británica de la Unión Europea, empezó a convertirse en algo muy importante. Eso destrozó el país, casi. Pero esta palabra profética ya había sido dada, que nos estábamos preparando para salir. Y la gente se estaba preparando. Quienes habían escuchado esta palabra profética, bueno, alguien de la BBC se enteró de esta palabra profética y me preguntaron si podía ir a la BBC a hablar sobre el futuro de Gran Bretaña. Y así lo hice. Has hecho una declaración. Quiero citarte ahora mismo. Has dicho que llegará el momento en que los gobiernos de las naciones volverán a buscar a los profetas. Eso está sucediendo, ¿verdad? Sí, Señor. Bueno, recientemente, en 2015, di una palabra profética de que un hombre se convertiría en presidente de los Estados Unidos de América, y ese hombre era Donald Trump. Después de dar esa palabra profética, recibí una llamada telefónica de una señora que es una de las presidentas en las Naciones Unidas en Ginebra. Y me llamó y me dijo, dime, ¿puedes venir a las Naciones Unidas por mi invitación especial? Reuniré a embajadores, reuniré a líderes y lo único que quiero que hagas es profetizar sobre ellos. Así que fuimos y ella reunió a un grupo de embajadores y a un grupo de líderes mundiales y uno por uno compartimos la palabra del Señor con estos líderes mundiales. Y hubo lágrimas, hubo asombro. Nunca olvidaré a una mujer que vino con su hijab. A través de su hijab solo se veían las lágrimas corriendo por su rostro, porque la gente no quiere oír hablar de Dios. Quieren oír a Dios y el profeta hace que Jesús sea real. ¿Quieres saber lo que el profeta Tommy vio para los próximos 9 años? Parte de lo que él vio ya ha sucedido. ¿Qué sigue? Ya volvemos. Volveremos enseguida con Es Sobrenatural. Ahora regresamos a Es Sobrenatural. Me gustaría que por favor compartieras un par de profecías que te han impulsado a la prominencia nacional. Wow. Bueno, ya he compartido la profecía sobre el Brexit. Unos años antes tuve este sueño y en ese sueño vi al entonces candidato Obama y él entró en una cocina en la que yo estaba y cuando entra en esa cocina se sirve un tazón de cereal y dice, voy a ser el presidente de los Estados Unidos de América. Y él dice, y la gente va a votar por mí y me van a dejar entrar y voy a implementar políticas en la tierra que van a destruir la tierra para siempre y me saldré con la mía porque soy negro. Dios mío. Y me desperté del sueño aterrorizado y recuerdo que mi papá, yo estaba en Wisconsin y él me dijo, ¿quién va a ganar las elecciones? Le dije, Obama. Y él estaba tan emocionado, todos estaban emocionados. El primer presidente negro, porque Dios estaba tratando de ver, ¿eres sobrenatural o eres superficial? Bueno, unos años después, Sid estaba en la misma cocina, en el mismo sueño, pero esta vez recibí un golpe en la puerta y dije, ¿quién es? Y él dijo, este es Donald Trump. Y entró a la cocina, se sentó y dijo, ¿puedes agradecerle a la iglesia en Estados Unidos por hacerme el 45 presidente de los Estados Unidos? Esto fue antes de que él se convirtiera en... Antes de convertirse. Así que me desperté del sueño y llamé a un amigo que es dueño de una estación de televisión y lo compartí en su estación de televisión y no en la mía, porque no quería borrar la palabra. Quería resistir la tentación de borrarla. Quería publicarla en su canal. Y de repente cuando él compartió esta palabra, se volvió viral por todo, YouTube. La gente empezó a volver a compartirlo. Perdí a muchos amigos. Me llamaron Uncle Tom y yo seguía recordándoles que es Uncle Tom y no Uncle Tom. Y de repente esa palabra se volvió viral y así fue como me invitaron a las Naciones Unidas. Y luego profeticé sobre algunos embajadores allí y así fue como Dios me proyectó desde las Naciones Unidas hacia el mundo.
Te lo digo, Tommy, realmente servimos a un Dios tan grande, tan poderoso y tan maravilloso. Sabes, hay una canción que dice, tengo el mundo entero en mis manos. Manos. Dios tiene el mundo entero en sus manos. Sin duda, Él te tiene en sus manos. Pero esta profecía, que se refiere a los próximos 9 años, es realmente increíble. ¡Wow! Cuéntanos algunas que ya se han cumplido de lo que viste para los próximos 9 años. Seguro. Recuerdo que después de las elecciones en Estados Unidos, escuché la ira del Señor por primera vez en mi vida, en mis años de ministerio. Y Él se acercó a un gran reloj en esta visión y empezó a adelantarlo y se aceleró muy rápido. Y mientras veía esta visión le dije, Dios, ¿qué es esto? Él dijo, diles, les quedan 9 años y 9 años se sentirán como 9 meses y 9 meses se sentirán como 9 días y 9 días se sentirán como 9 segundos. Y nunca olvidaré haberlo escuchado. Y le dije, Dios, 9 años ¿hasta qué? Y Él dijo, 9 años hasta la nueva crisis para el reinicio global. Así que salí. Tenemos un canal profético. Lo compartí en nuestro canal de Rick Nation. Y yo estaba como, nos quedan 9 años hasta una nueva crisis. No será el COVID, será el clima. El clima, dirán, denos poder. John Kerry salió en un artículo de periódico diciendo, solo nos quedan 9 años para salvar el planeta. Boris Johnson, solo nos quedan 9 años para salvar el planeta. La gente empezó a reenviarme estos artículos de noticias porque era palabra por palabra, tal como el Señor lo había dicho. Y en la palabra profética, profeticé que Netanyahu sería sacudido y que perdería su lugar en la próxima, en algún tipo de elección. Y creo que Dios estaba sacudiendo los cielos y la tierra, tal como Él dijo que lo haría, para sacudir cosas que ninguno de nosotros jamás pensó que podrían ser sacudidas. ¿Por qué lo estaba haciendo? Le pregunté, Dios, ¿cuándo terminará la sacudida? Y Él me respondió, cuando seas inamovible, porque los justos son como el monte Sión, que no puede ser sacudido. Y me doy cuenta de que nosotros somos la sal de la tierra, pero en 2020 definitivamente Él es el salero. ¿Cuál es la agenda detrás de escena, proféticamente, la verdadera agenda de todo este énfasis en el cambio climático en este momento? 9 años para sobrevivir. La agenda de las personas bien intencionadas es crear una nueva estructura económica, una nueva estructura financiera. La agenda del enemigo es apresurar el tiempo porque sabe que le queda poco y él quiere unificar y consolidar el poder, consolidar las finanzas, consolidar los recursos en un solo lugar de control unitario. Y nos estamos preparando para ver cómo el espíritu del enemigo consolida el poder financiero de nuevo para sí mismo, de modo que él pueda decidir quién come, quién bebe, quién usa qué ropa, a dónde van y cómo deben vivir sus vidas. Dios te mostró algo asombroso sobre los Estados Unidos de América y algo increíble sobre un espíritu del que leemos en la Biblia llamado Jezabel. Háblame de ambos. Bueno, el espíritu de Jezabel es llamado la muerte de Satanás en Apocalipsis capítulo 2. Y la Biblia dice, a cualquiera que la venza le dará autoridad sobre las naciones, así como él la ha recibido de su Padre. Bueno, él la recibió en el Salmo 2, donde el Padre dijo, pídeme y te daré las naciones. Así que el Padre se lo da al Hijo en el Salmo 2 y el Hijo se lo da a la iglesia que vence a Jezabel en Apocalipsis capítulo 2. Oh, bueno, eso va en línea con esa primera palabra que escuchaste, que a Estados Unidos se le da una oportunidad más para ser la nación justa que Dios ha destinado que sea Estados Unidos. Sí, absolutamente. Cuando miras al espíritu de Jezabel, lo primero que hace es maquillarse la cara. ¿Por qué? Porque Satanás es el Dios de este mundo y la palabra mundo es la palabra cosmos, de donde obtenemos la palabra cosméticos. Ajá. Satanás siempre nos da lo superficial en lugar de lo sobrenatural. Y así, por un tiempo, Jezabel está dispuesta a vestirse de cualquier cosa superficial para que la iglesia pierda el discernimiento y abrace la discriminación. Y lo que vimos en 2020 con Black Lives Matter versus All Lives Matter y vacunados versus no vacunados fue el abrazo de lo superficial. Todo es superficial. Y necesitamos una reforma profética porque los profetas vienen y quitan el maquillaje. Así que creo que cuando Dios dice, solo tenemos una oportunidad más en Estados Unidos, ¿quieres discernir o quieres discriminar?
porque cuando Dios levanta a un líder, Él dice a través del profeta Samuel, yo no miro como mira el hombre, no miro lo exterior, no busco el color, no busco el género, no busco la raza, yo busco a un hombre o una mujer conforme a mi corazón. Ahora, no estás diciendo que esto es una cuenta regresiva de 9 años para el fin del mundo, ¿verdad? No, son 9 años para el surgimiento de la iglesia, para que sea todo lo que Dios quiere que sea. Tommy, mira a la cámara y ora por nosotros. Amén. Padre, solo oro, Señor, este es el tiempo en el que quieres levantar a Isaacar en todas partes, el derramamiento de tu espíritu sobre toda carne. Tú dijiste, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Señor, creo que me has enviado a hablarle a ese ser querido que está viendo hoy. Bueno, esta es una nueva temporada. Derrama tu espíritu, derrámalo sobre sus hijos, derrámalo sobre sus hijas. Tú dijiste, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Declaro esta nueva dispensación sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Amén.